Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, en concreto creo que es el episodio número 39. Ya vamos cerquita, ¿no? Estamos acercándonos mucho más al episodio 40. Ya llevamos una cantidad de episodios bastante considerable y los que quedan, ¿no? Y los que quedan. En este en concreto iba a decir que es especial, también es especial, es igual que el otro de especial, yo creo. Creo que es algo que puede ser incluso didáctico para alguna que otra gente que, bueno, quizás quiera meterse en el mundillo de la comunicación y se le complica porque tampoco sabe un poquito algunos métodos que son bastante eficientes y muy útiles para mí, ¿no? Sí, a mí me gusta, digamos, recurrir a ciertos métodos, pero también tener, digamos, en constancia la personalidad, ¿no? De uno, tener en constancia, pues bueno, lo que nos diferencia, lo que te diferencia de los demás. Creo que es bastante importante recalcar esto porque ¿para qué ser igual que otra persona cuando puedes ser tú? Cuando puedes marcar la diferencia, cuando puedes ser diferente, cuando puedes básicamente hacer algo propio y destacar por ello, no simplemente hacer lo mismo de siempre, porque a mí me parece algo bastante, digamos, aburrido, porque si tienes la oportunidad de ser alguien diferente, ser alguien que quizás puede, digamos, ser tal cátedra, que puede, bueno, destacar, pues bueno, puedes hacerlo. No hablo por experiencia, ni mucho menos. Se lo digo por un ejemplo, ¿no? Que si puedes hacerlo, ¿por qué no intentarlo? ¿Y por qué siempre, digamos, quedarte digamos, en una línea que puedes sobrepasar fácilmente si, bueno, sigues algunos métodos? Tampoco estoy diciendo que a partir de estos métodos tengáis, digamos, la experiencia no requerida, tengáis las habilidades requeridas si seguís estos métodos a rajatabla, ni mucho menos. Ese nunca ha sido el objetivo de este episodio. Simplemente, pues bueno, que tengas en cuenta pues esta serie de métodos, esa serie de características barra habilidades que bueno, que poseo yo y quizás os pueda ayudar, quizás os pueda ayudar a la hora de, bueno, de desempeñar, ¿no? Vuestra profesión o bueno, simplemente vuestro hobby. Yo creo que es algo importante recalcar el hecho de que no soy una persona, digamos, a seguir, simplemente, pues bueno, si quieres tener en cuenta algunos métodos que yo utilizo, pues bueno, yo creo que a mí me funcionan, yo creo que me hacen, pues bueno, progresar como comunicador, me hace progresar como simplemente una persona que habla fijamente y mira fijamente a una webcam, simplemente eso, ¿no? Parece muy cutre, ¿no? Hablando así de forma tan directa y tan, digamos, tan pragmática, pero sí, pero es la verdad, ¿no? Es la verdad, es simplemente la verdad, ¿no? A veces la verdad, pues bueno, digamos que quita todo el maquillaje, ¿no? Debo decir que esto de la comunicación viene de mucho tiempo, ¿no? Con respecto a mí, porque debo decir que yo ya me he grabado, ya no solo digo en webcam o ahora mismo en tema de diario un ansioso, ¿no? Yo ya me he estado grabando y he subido disculpad, vídeos de todo tipo y no solo hablando de ansiedad. De hecho, lo de ansiedad, esto es algo relativamente nuevo que, digamos, estoy presentando aquí en Internet. Yo llevo en Internet ya bastante tiempo a la hora de subir vídeos. Yo recuerdo empezar a subir vídeos en 2011, 2010, 2011, ¿no? A la edad de los 9 años. Yo ya subía vídeos, yo ya me grababa. Digamos que obviamente con la calidad que corresponde a un niño de 9 años, que es complicado, pues bueno, tener en cuenta que bueno, tengo que tener en cuenta la calidad con alguien tan joven, ¿no? Pero bueno, de momento yo lo que hacía era simplemente grabarme y comentar, ¿no? Comentar un poco lo que pensaba, comentar un poquito, pues bueno, lo que me rodeaba, que era básicamente juguetes o cosas, o cartas de fútbol, básicamente, ¿no? Y es muy curioso el hecho de hacer esa retrospectiva y analizarme yo de más joven y veo que obviamente soy más jovial, obviamente pues bueno, utilizo ciertas palabras que no utilizaría ahora, no malas, sino simplemente pues bueno, un poquito de la idiosincrasia, ¿no? De la juventud. Obviamente aún soy joven, ¿no? Pero bueno, no tengo 9 años, aunque según qué momento parece que los tenga, ¿no? El caso es que, digamos, yo me pongo retrospectiva porque tengo los vídeos y me hacen gracia porque, bueno, hay momentos en los cuales piensas, ostras, qué vergüenza, ¿no? Pero otros momentos que dices, vaya, para ser un niño de 9 años, pues bueno, más o menos me desenvolvía, más o menos. Quiero decir, ya sabéis, imaginaos la calidad como era, ¿no? Y si ya imaginaos con 20 años cómo es la calidad, imaginaos con 9. Ya os pegáis un tiro y no queréis ver más Diario un ansioso y me estigmatizáis para toda la vida, que digamos que no lo veo mal, que no lo veo mal. Es curioso el hecho de verme en retrospectiva, de realizar
vamos, digamos que hacer un ejercicio de retrospección y ver cómo era yo en tiempos pretéritos, ¿no? Me hace mucha gracia, la verdad, tiempos pasados. Me hace mucha gracia. Y veo ciertas cosas, ciertos matices que aún los sigo, digamos, manteniendo en cuenta. Como por ejemplo el hecho de fijarme bien a la cámara, ¿no? Mirar a la cámara fijamente. Te voy a decir que a veces obviamente se me parta la mirada, pero no por miedo, simplemente porque a la hora de pensar me pongo a mirar a otro lado. Pero siempre trato de, digamos, hablar a la cámara. ¿Por qué? Porque yo creo que también uno de los consejos que os doy para la gente que está empezando, ¿no? El tema de la comunicación, creo que es primordial el hecho de mirar fijamente a la persona, no tener miedo lo que contar, porque básicamente no tienes que tener miedo, simplemente son experiencias tuyas propias o simplemente es algo que tienes ya estudiado de un principio. ¿Por qué tienes que tener miedo en algo que se supone que controlas, ¿no? Por lo tanto, para tener más, digamos, para cargar más, obviamente a la hora de, digamos, ¿cómo decir? A la hora de hablar de un argumento, de argumentar, ¿no? A la hora de conversar con respecto a un argumento, a la hora de argumentar, vaya, en definitiva, no, obviamente no suma más veracidad, ¿no? Al argumento en sí, per se, pero sí que es verdad que le da una coraza, una especie de coraza, una especie de, digamos, de adorno con respecto a ello y por lo tanto yo creo que se hace más convincente. Obviamente en sí el argumento no cambia, pero sí que es verdad que a la hora de mirar fijamente a una persona, obviamente no con cara de mala leche, pero mirando fijamente, ¿no? Con cierta prestancia, con cierta educación, yo creo que el mensaje cala más, mucho más a la persona. Y por ejemplo, eso suelo hacerlo yo. O a la hora también incluso de escuchar, ¿no? De hecho, este va a ser el último, bueno, esto va a ser, quiero decir, va a ser el siguiente, el último, ¿no? El siguiente consejo, que, bueno, el primero ya digamos, lo he matizado bastante, que es el tema ese, ¿no? Recapitulando, por si os habéis perdido, porque la verdad es que ya hablo bastante rápido, ¿no? Pero como estoy diciendo, es el hecho de mirar fijamente, un poquito también ese lenguaje no verbal, ¿no? A la hora de mover las manos, de expresarte, digamos, de presentar una cierta prestancia física. No me refiero a guapura, no ese es el caso porque cada uno tiene la cara que tiene y digamos que la belleza en cierto modo es subjetiva. No me refiero a eso, me refiero un poquito también a tener esa confianza con respecto a ti, digamos, confianza en todo lo que cabe, porque también puedes ser una persona inconforme con respecto a algo, pero digamos que tener digamos, tener esa, ¿cómo decirlo? Esa constancia de recalcar que, bueno, que lo que estás pensando es lo que estás pensando y básicamente puede ser que me esté equivocando, pero oye, es lo que pienso, ¿no? Digamos, endurecer tus argumentos, aunque el argumento sí sea, digamos, difuso, ¿no? Que no tengas ninguna preferencia con algo, pero recalcar que no tienes una preferencia por algo, digamos, con el lenguaje no verbal, sobre todo, ¿no? El lenguaje no verbal acompaña a lo verbal. De hecho, yo creo que van unidas, ¿no? Creo que es una de las claves a la hora de comunicar, que es el hecho de hablar, digamos, con una psicomotriz, ¿no? Con respecto a ello, porque yo creo que mejora, ¿no? El empaque, mejora mucho el tema de comunicar, ¿no? El hecho de que tengas esa prestancia, el hecho de que tengas esa, entre comillas, valentía a la hora de hablar y de mirar fijamente a la persona, porque no tienes ningún, digamos, no tienes estupor, no tienes miedo, no tienes nada con respecto a ello y simplemente estás diciendo algo que tú estás convencido de ello, ¿no? Aunque seas una persona de carácter inquieto, pero tener un poquito esa actitud, al menos eso a mí me sirve. Y también hablar siempre con la verdad por delante. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, pues si obviamente en un momento dado, digamos que no estás del todo seguro, ¿no? O segura de lo que estás haciendo, pues oye, dentro de lo que cabe, pues admitir que no estás seguro o segura digamos, del todo de lo que se está expresando en esta ocasión, ¿no? Y digamos que ser sincera con respecto a ello. Digamos que estar convencido de que estás inseguro con respecto a algo es un poco irónico, pero yo lo veo así. Quizás es un poco difícil, pero yo lo veo así. La segunda cosa,
y digamos que es algo muy importante para mí y de hecho es lo que me hizo, pues bueno, tener esta, digamos, esta experiencia, tener esta, entre comillas, prestancia. Cada uno, bueno, puede criticarme de la manera que me quiera criticar, eso sí que es verdad que, bueno, yo estoy abierto a las críticas, sobre todo constructivas, ya las destructivas como que no, digamos, que no les doy tanta importancia porque es eso, porque van a la destrucción, ¿no? Lo dice la misma palabra, ¿no? Van a destruir y no van a, digamos, a tener una conversación fidedigna, correcta, básicamente una buena conversación, ¿no? Un buen debate, no, simplemente lo hacen para molestar, cosa que, bueno, que yo no comparto en absoluto. Pero bueno, lo que yo estaba hablando, el tema de la comunicación, el tema de la habilidad, la experiencia, pues bueno, la experiencia en concreto yo la recibí por tanto tiempo, ¿no? Ya llevo una experiencia de más de 9 años con respecto pues bueno, digamos, ya llevo, ¿cómo decirlo? Si es 2011, pues sumadle, pues vaya, 12 años, ya hace ya mucho tiempo. Y con esa curva de aprendizaje he aprendido que primero para hablar hay que escuchar, y escuchar atentamente. Una de las cosas que se pueden juntar el tema de hablar de forma directa, de forma, digamos, convincente, que es mirar fijamente a los ojos de una persona o de una cámara, al objetivo de una cámara, también hacerlo a la hora de escuchar. Digamos que tener esa focalizarte, digamos, pues bueno, focalizarte, sí, a la hora de escuchar a una persona y estar atento, estar atento, estar atenta a cómo gesticula, a cómo habla, el tono, las pausas, ¿no? Y apuntártelo y decir, vale, de acuerdo, bueno, yo estoy viendo una persona que tiene cierta prestancia, que tiene cierto saber estar, ¿no? Y por lo tanto voy a adaptar, ¿no? Esas características, habilidades para a la hora de yo conversar, a la hora yo de iniciar una conversación, ¿no? De iniciar una comunicación con respecto a algo, pues bueno, tener como referencia, ¿no? A esas personas en las cuales, pues bueno, yo me estoy ahora mismo poniendo como estandarte, ¿no? A esas personas en concreto. Yo, por ejemplo, hay una persona que me gusta mucho, como comenta, independientemente de las polémicas o lo que sea, es, por ejemplo, Dross Rochang. Me gusta mucho cómo habla, ¿no? Me gusta mucho la prestancia, me gusta mucho cómo simplemente un vídeo que son de 40 minutos sin ninguna edición puede atrapar al espectador. Me parece muy interesante, me parece muy interesante el hecho de cómo puede transmitir, ¿no? Cómo puede plasmar un concepto, una idea, ¿no? Con tan pocos recursos con respecto a ello. Y se me hace muy curioso. Otro Starbusaureo de Pinto, lo recomiendo bastante. Y es un gran comunicador. No es tan famoso como Dross Chang, pero me parece a mí un gran comunicador porque tiene una prestancia, tiene un respeto con respecto, nunca mejor dicho, a sus suscriptores. Y me gusta mucho. Sería uno de los dos referentes que tengo yo, porque son grandes comunicadores, saben hablar, saben, digamos, tocar la tecla con respecto a elegir la palabra adecuada, el tono adecuado, las pausas adecuadas, ¿no? Y me gusta mucho porque son muy naturales a la hora de hablar y no suelen cortar en los vídeos, ¿no? No suelen trabarse, no suelen, digamos, no suele generar una gran pausa. Por motivo de inseguridad, por motivo de falta de ideas, ¿no? De hecho, bueno, pues los vídeos se me hacen muy amenos, independientemente de la duración. De hecho, yo creo que para mí, ¿no? Con respecto a ellos, cuanto más duren, mucho mejor, porque es un gran entretenimiento por mi parte. Y son dos de los usuarios aquí en YouTube a los que más respeto, sin duda, sin duda. Me gustan mucho y yo adapto digamos, ciertos matices a la hora de hablar, ¿no? Bueno, pues a la hora de la comunicación no verbal, ¿no? Que me parece muy interesante, me hace, bueno, pues mejorar como comunicador a la hora de, bueno, pues establecer que siempre puedo mejorar y siempre puedo coger ciertas partes de otros comunicadores y a partir de eso, digamos, sumar y hacer una amalgama, ¿no? De amalgama de piezas con respecto a otros comunicadores y hacer la mía propia, con mi estilo propio, ¿no? Pero siempre tener alguna referencia, pero siempre con tu propio estilo. Yo creo que es algo muy importante. Me parece muy importante porque tú puedes ser, como he dicho yo al principio, tú puedes ser un cualquiera, pero en realidad quieres ser un cualquiera, puedes ser alguien totalmente diferente con tu personalidad y ser
alguien, digamos, a tener en cuenta. Yo creo que, de hecho, cuanto más te parezcas a otra persona, cuanto más seas alguien más, menos, menos vas a conectar con con el espectador. ¿Por qué? Porque, bueno, el tema de ser diferente es lo que hace que seas distinto, es lo que hace que una persona te vea a ti y no a otra persona. ¿Sabéis? Esa diferenciación me parece muy importante a la hora de comunicar, me parece bastante importante. Y bueno, como he dicho, estos años de experiencia, tanto yo a la hora de realizar, a la hora yo también de ver contenido, ¿no?, de otros comunicadores, pues bueno, yo he podido tener en cuenta los matices. Uno de las del tercer, bueno, el tercer consejo, diría yo, que sería, voy a dar ciertos matices a la hora de explicar este consejo. ¿Por qué? ¿Por qué matices? Porque bueno, se puede, digamos, seguir este consejo a partir de varios métodos. Yo elijo, yo no, digamos, no me estanco en uno en concreto, de hecho yo me amplío, ¿no? Tengo un gran abanico con respecto a realizar, ¿no? Es llevar a cabo este consejo que voy a dar. Y es conocer nuevas palabras. ¿Y cómo puedes conocer nuevas palabras, Enzo? Bueno, digamos que uno de los principales medios, ¿no?, sería escuchar a los demás, cosa que, bueno, que hemos hablado antes. Leer, leer, me parece muy importante leer, porque así, digamos, sobre todo lectura, digamos, intelectual. ¿Qué me refiero con esto? Que digamos que cuando tú cuando leas el libro en concreto, no un párrafo, incluso yo no os pido un libro entero, simplemente un párrafo pequeño, sobre todo en filosofía, ¿no? El tiempo lectura intelectual. Obviamente, como no estás acostumbrado a esa lectura, o sí que estás acostumbrado o acostumbrada, pero me refiero, si eres una persona no acostumbrada, obviamente te vas a ver muy grande, ¿no? Te vas a ver que es demasiado grande para ti y tienes que empezar por algo pequeño. Yo no estoy del todo de acuerdo porque, pensad una cosa, chicos, digamos que sí, las palabras son las que no entiendes, pero el concepto seguramente lo entiendes. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando no entiendes una palabra, cuando no entendéis una palabra, chicos, buscadla en Google. No, digamos que no es tampoco un esfuerzo titánico con respecto a ello. Sé que da pereza, pero merece la pena. Merece la pena porque cuando tú una palabra no sabes, no sabes lo que significa, para enriquecer un poco la lectura tuya con respecto bueno, a lo expresado, con respecto a lo que estás leyendo, digamos, conocer esas palabras, conocer esos misterios en forma de palabras, creo que enriquece, ¿no? Obviamente, está claro. Entiendes mucho más el concepto de la historia. Y me parece muy importante, me parece muy, muy, muy importante que tengáis eso en cuenta, porque digamos que a la hora de conocer nuevas palabras, el diccionario, el abanico de palabras es mucho más grande, mucho más amplio, y por lo tanto puedes expresarte con, con más habilidad, con más naturalidad, con más prestancia. Por lo tanto, yo diría que tengáis en cuenta la lectura o también, como he dicho, a su vez, el tema de la comunicación, escuchar a gente, ¿no? Radio, YouTube, iVoox, Spotify, podcasters, ¿no?, en general. Digamos, tener en cuenta esas palabras que no entendéis y decir, oye, pues mira, voy a adaptarla a mi vocabulario y así, pues bueno, utilizarla. De hecho, yo algo que hago más o menos a menudo es apuntarme, ¿no?, el significado de la palabra, y a partir de, bueno, a partir de ahí, a partir de tener ese concepto, esa idea de la palabra, digamos, utilizarla, ¿no?, en mi día cotidiana o incluso en los episodios del podcast de Diario Ansioso. Eso a mí me hace mucho, y así puedo enriquecer, ¿no?, mi vocabulario y tener en cuenta los conceptos que para mí al principio eran, pues bueno, un misterio y que ahora los puedo tomar como si fuese parte de mi vocabulario desde el principio. Por eso a mí me parece muy importante, por eso a mí me parece que es totalmente, vamos, me parece a mí una gran ayuda porque digamos que eso agranda un poquito tu prestancia, agranda un poquito tu habilidad, como he dicho antes. Eso me parece muy importante, muy importante. Una de las cosas, vamos al siguiente consejo, una de las cosas que a mí me parece bastante importante y es la naturalidad. La naturalidad. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, digamos que a la hora de comunicar hay que ser también una persona natural, hay que ser una persona, digamos, con prestancia, como he dicho en un principio, y que se vea que está, digamos,
lo que está hablando se lo está creyendo, que lo que está hablando se parece un poco al primer punto, pero voy a matizar en esto. Digamos que con naturalidad. ¿Por qué quiero decir esto con naturalidad? Porque tú puedes mirar fijamente a una cámara, que es la diferencia entre el primer punto. Tú puedes mirar perfectamente a una cámara y decir todo de forma de cabeza, ¿no? Estudiada. Y me parece a mí un error en cuanto a la comunicación. Comunicación me refiero espontánea, me refiero a la comunicación. Obviamente puedes tener algo preparado, por supuesto, pero me refiero que a la hora de expresar una idea, sí puedes tener ciertos conceptos en la cabeza, digamos a grosso modo, pero yo creo que lo mejor a la hora de explicarse es tener, digamos, ciertas ideas. Por supuesto, no vas a ir, digamos, así, digamos, como se dice, vulgarmente se dice a pelo, pero digamos que tener esos puntos, sí, tener esos puntos clave en concreto, pero hablar con naturalidad, porque sí, puedes mirar perfectamente a la cámara, pero hablarlo de forma estudiada al milímetro me parece poco atrayente por parte del espectador. Si hay vídeos editados, que por ejemplo hay un guión, no me refiero a eso, me refiero por ejemplo ahora mismo, en un videoblog, lo que estoy haciendo yo, de forma natural. Ver a una persona que simplemente está leyendo un guión, obviamente, digamos que respeto su esfuerzo, porque vaya, se lo está memorizando y eso requiere un esfuerzo, requiere una dificultad, o sea, quiere decir, tiene una dificultad y requiere cierta, digamos, cierta dedicación con respecto a ello, pero sinceramente a mí me parece más atrayente una persona que habla con naturalidad, habla con espontaneidad, con respecto a algo que ya estaba premeditado, ¿no? Me parece muy importante, me parece bastante importante porque eso hace que me crea más su mensaje, eso hace que me sienta más a gusto con lo que está expresando, independientemente de que los argumentos son los mismos. No es cuestión de mejorar el argumento, es cuestión de mejorar la actitud, de mejorar un poquito el vídeo en sí. Me parece a mí, sinceramente, es una opinión y cada uno tiene su opinión, por supuesto, y abajo en los comentarios os invito a, bueno, pues digamos, a hablar un poquito en el tema con esto en concreto, ¿no? Me parece muy importante que si una persona, digamos, tiene una cierta duda o que no está de acuerdo con lo que estoy expresando, pues bueno, que lo ponga debajo de los comentarios. Creo que es muy importante tenerlo en cuenta porque, vaya, así, digamos, que se puede crear una comunidad sana y, oye, independientemente si hay un debate o no, pues bueno, tener ese respeto mutuo, ¿no? Recíproco. Me parece, pues bueno, una gran forma de retroalimentación, porque tú te puedes enriquecer con lo que yo estoy comentando y viceversa. Y, oye, pues tener una opinión más docta con respecto a algo. Me parece muy importante tener esto en concreto y me parece, vaya, pues a tener en cuenta porque para eso está la caja de comentarios, para escribir una opinión, para escribir un gusto, para escribir una emoción, ¿no? Con respecto a ello, obviamente ya lo dije, ¿no? El tema de los matices, que bueno, que a veces quizás se tiende a exagerar una emoción y a veces, bueno, puede ser más perjudicial que positivo, pero bueno, eso ya lo dije en anteriores episodios y ahora no quiero tampoco meter tanta cizalla, ¿no? Ya que estoy metiendo bastante cizalla, pero es eso en concreto, ¿no? El tema de tener, pues bueno, esa prestancia, de tener eso en cuenta y decir, oye, pues mira, sí, de acuerdo, pues voy a intentar ser más natural, sí, tener esos conceptos en la cabeza, pero ser más natural. Quizás hay gente que le cuesta más y hay otra gente que le cuesta menos, pero intentadlo, ¿sabéis? Si obviamente si os cuesta y lo intentáis independientemente del intento, pues bueno, no os sale. Es todo cuestión de práctica. Yo llevo ya más de una década de experiencia y por lo tanto se nota, claro que se nota. Pero yo al principio, ya lo dije chicos, yo era una persona muy tímida y me costaba mucho hablar en el público. Me costaba mucho hablar. De hecho, yo tenía una manía y es, digamos, a partir de la vergüenza, pues se me provocaba una sonrisa, siempre. Ahora mismo no, o sea, esta sonrisa es más bien algo más jovial. En eso en concreto era una risa de nerviosismo, ¿no? De compulsión en ciertas cosas. En ciertas situaciones, ¿no? Concretas. Pero a mí me parece muy importante eso, ¿no? Me parece muy importante la naturalidad, porque es cuando más, digamos, impregnas tu idea a los demás. Tu idea, o bueno, tu pensamiento, tu opinión, independientemente si la gente se lo cree o no, pero bueno, al menos, digamos que tienen más, digamos que presencia, más atención,
¿no? Yo creo que es así. Digamos que a mí me atrae mucho más una persona que es más natural que una persona que, bueno, está diciendo de forma cuadriculada. A mí me parece que es lo bonito de la comunicación, que independientemente de lo expresado, de lo que se está hablando, ¿no? Digamos que lo que más te atrae es la persona en sí, cómo habla, ¿no? No de lo que habla, sino cómo habla. Y eso me parece muy importante en cuanto a la comunicación. Me parece algo bellísimo. Me parece un arte, todo un arte, el tema de comunicar. Yo, obviamente, me falta mucho por aprender, eso ya lo tengo claro, pero digamos que poco a poco pues mejorar y aprender de los mejores, ¿no? Aprender de los mejores y seguir adelante. Tampoco queda mucho más que eso. Seguir adelante e intentar mejorar, y digamos que a partir de ahí, pues bueno, ensalzar las cosas positivas y bueno, tener en cuenta las negativas, y a partir de tener en cuenta esas negativas, mitigarlas con respecto a ciertos métodos que otras personas están utilizando, ¿no? Coger consejos. Y me parece muy importante. Me parece muy importante, y uno de los, digamos, uno de los conceptos que lo sigo a rajatabla, o al menos dentro de lo que cabe, seguirlo a rajatabla, ¿no? Muchos de los consejos que yo estoy dando ahora, tardé muchísimo en aprender. Tardé muchísimo en pensar, oye, quizás Enzo lo que estás haciendo no está del todo bien. Quizás Enzo debería ser más, digamos que presentar más personalidad y no, digamos, fijarte tanto en el prójimo, ¿no? Y no fijarte tanto, digamos, en la interacción con los demás. Sí, está bien tener una interacción, sí, está bien tener, digamos, una comunicación con respecto al prójimo, pero si no lo tienes, independientemente de eso, pues oye, sigue siendo tú, obviamente con matices. Quizás hay algunos errores que tienes en cuenta, que digamos que hay que tener en cuenta, pero lo puedes mitigar, pero siempre teniendo la misma esencia de siempre, porque yo creo que es la gracia a la hora de comunicar, la gracia de YouTube, la gracia de la comunicación en general. O sea, tener una personalidad, ya lo he dicho antes, pero tener esa chispa, tener esa gracia y decir, oye, de acuerdo, voy a hacerlo así porque tengo confianza, y ya no en mi argumento, sino en cómo lo estoy comentando. Creo que es lo más importante. De hecho, digamos, ¿qué pasa en los partidos políticos? El populismo, digamos que es algo muy recurrente, ¿no? Muy recurrente en los partidos políticos, el populismo. El hecho de ensalzar, el hecho de agrandar ciertas cosas que no deberían ser agrandadas, o se exageran para calar al público, pues bueno, más superficial, ¿no? No quiere decir que menos tonto, o sea, más tonto, menos inteligente, no es eso, simplemente es una persona que más se fija en lo emocional, más que en tener algo, digamos, pragmático, analizar de forma fría. Lo que hacen es simplemente coger las emociones de ese discurso, que en cierta parte también está bien tener digamos, esa emoción, ¿no? A la hora de hablar, pero también hay que tener cierto pragmatismo, hay que tener digamos, cierta veracidad, cierta verosimilitud con lo que está contando. Lo que no puedes hacer es decir mentiras, pero sí con mucha emoción, y la gente lo cale, y después a la hora de la verdad al final no haces nada de lo que en un principio has prometido. No es el concepto, es coger los dos conceptos y meterlos en la licuadora y hacer una amalgama, ¿no? Yo creo que es lo más sensato. Obviamente no es lo que, digamos, no es la moda entre los políticos, pero bueno, yo creo que es algo importante de tener en cuenta. Yo ya os digo que no soy tampoco una persona a tener en cuenta política y en general todo, pero es importante. Yo creo que es importante, pues bueno, tener eso en concreto, digamos que, bueno, pues no fijarse tampoco en lo emocional, no tanto en lo emocional por parte de las personas, de lo que está comentando, porque esto es muy curioso. Esto lo hablé en uno de los episodios, creo recordar, al menos lo escuché en un podcast muy interesante, que hablaban un poquito de la gente, digamos, la gente susceptible a qué más, digamos, qué más le atrae, qué más, digamos, les convence, qué concepto les convence más. Y como es obvio, digamos que la persona que mejor comunica, independientemente del argumento que está dando sobre la mesa, cala mucho más que una persona, digamos, que tiene una prestancia quizás inferior en cuanto a profesionalidad, pero lo que está diciendo, lo que está argumentando es algo verídico, es algo que hay que tener mucho en cuenta. Por eso es muy importante también a la hora de comunicar, sobre todo en un ámbito social,
Porque tú puedes decir misa, pero si lo dice otra persona con más gracia, pues bueno, puede calar mucho más. De hecho, mira, voy a poner un ejemplo muy claro. A veces nos pasa que decís un chiste en clase, nadie se ríe, pero otra persona lo cuenta el mismo chiste y la gente se ríe. Dices, ¿por qué? Si he contado lo mismo. Es porque también hay una situación social en la que la que se enfrasca esa persona en concreto, porque quizás es más popular, quizás es una persona, pues bueno, que se le tiene más en cuenta, por ciertos motivos, y también por el hecho de que cómo comunique, cómo lo habla, ¿no? Quizás con emoción, con gracia, con chiste, con sorna. ¿Entendéis el concepto, no? ¿Entendéis el concepto? Porque tú puedes decir lo mismo que la misma persona que tienes al lado, pero no calar de la misma manera. Esto es muy importante y a mí me parece imprescindible a la hora de comunicar. Ya lo he dicho muchas veces, perdonad por mi reiteración, perdonad por insistir tanto en ese concepto, pero es que me parece muy clave y bastante a tener en cuenta. Tener en cuenta. Por eso digo, chicos, en un principio, que sí, al principio es difícil, las palabras, digamos que cuestan un poquito tener en bandeja y poder, a partir de tener todas esas palabras en bandeja, utilizarlas. Pero os recomiendo esto, escuchad atentamente a los demás, a la gente que sabe hablar, que sabe explicarse, que sabe comunicarse. Centraos muy bien en lo que hacen, cómo se expresan, el lenguaje no verbal, cómo miran, las pausas, el tono, las palabras, el vocabulario en general, la ristra de palabras. Hay que tener en cuenta todos esos conceptos. También el hecho de que digamos que la experiencia hace el maestro. No por estar, una semana escuchando a gente que sabe hablar con prestancia y tú una persona que nunca has comunicado, eso no quiere decir que ya sepas, llevar a cabo lo que tanto deseas. Es más bien coger experiencia. Sí, al principio quizás no sea tu mejor trabajo, pero poco a poco se mejorará hasta que llegue un punto que lo que estás haciendo te salga rodado, te salga muy fácil. Yo, por ejemplo, estos 32 minutos se me estás pasando volando, simplemente yo hablando y mirando a la cámara, ni siquiera una cámara, una webcam. Imaginaos lo que puede hacer la comunicación, lo que puede hacer los años de experiencia, lo que puede hacer simplemente insistir, simplemente escuchar, simplemente seguir unos consejos en concreto. Obviamente estos consejos que yo estoy comentando, digamos que puede ser que a otras personas no les funcione, pero a mí sí que me funcionó. A mí sí que me sentí, digamos, con más gracia a la hora de hablar, con más velocidad a la hora de pensar, a pensar las palabras en concreto, con más variedad a la hora de hablar, porque tampoco tienes que, digamos, estar siempre hablando con las mismas palabras, siempre hablando de los mismos conceptos, de los mismos temas. Hay que variar, porque así, digamos, el entretenimiento es mucho mayor y calas mucho más a esa persona, porque cuanto más contenido, yo creo que es más divertido a la hora de escuchar. Obviamente, pues bueno, limitándote en cuanto a contenido me refiero, no vas a hacer un podcast de 10 horas, bueno, lo puedes hacer perfectamente, ¿no? Pero ya me entendéis el concepto, ¿no? ¿Entendéis el concepto de lo que estoy comentando? Yo sinceramente, la comunicación es una pasión y es algo que disfruto mucho. Que disfruto mucho y disfruto aún más si la gente disfruta de lo que estoy haciendo. Se me hace una situación de retroalimentación muy bonita, que tiene cierta parte de belleza. Es como un libro que hace contarte una historia. Y a veces es más importante cómo te lo relata que la historia en sí. Si no, cuenta qué ha pasado con los directores. A veces los directores le dan un guión muy simple, pero a partir de ese guión simple te hacen una película muy buena, un peliculón. ¿Por qué? Porque cómo la cuentan, la puesta en escena. A veces el guión, sí, claro que es importante, es una de las piezas, fundamentales, ¿no? Pero al final, lo que verdaderamente importa es cómo lo cuentas. ¿Cómo lo cuentas? Porque la película, ¿qué es? Un relato audiovisual, lo mismo que un libro, lo mismo que la radio. Es como, yo lo veo también, lo podemos extrapolar en la inteligencia. Tú puedes tener una inteligencia base, incluso inferior, pero eso no quiere decir
Me refiero a cociente intelectual, que también os digo, cociente intelectual tampoco es que sea algo muy importante tener en cuenta en el día a día, porque bueno, básicamente es un tipo de inteligencia, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en concreto, yo tampoco tengo un cociente intelectual muy superior, yo tengo 130, casi 140, por ahí irá la cosa. Tampoco es muy grande, está bien, pero tampoco es muy grande. Pero fijaos, que llevo más de media hora hablando. Me refiero que ya no es la inteligencia en sí de una persona, sino cómo utilizas esa inteligencia, ¿no? Esos recursos. ¿Cómo utilizas esos recursos con respecto a algo, ¿no? Me parece muy importante. Me parece realmente importante. Realmente importante. El hecho de fijarte, es como lo dije en un episodio, no me importa lo que digas, sino cómo lo dices, ¿no? Y lo llevo otra vez aquí, ese concepto. Me parece muy interesante el tema de la comunicación y lo psicológico que puede llegar a ser. ¿No? Tiene un componente, disculpad, de sociología, sí, claro, por supuesto, de antropología, sí, claro, por supuesto, de ámbito social, por supuesto, pero también tiene algo de psicología. ¿Cómo puede escalar a la gente? Es como la psicología musical, es todo lo mismo, al final todo es psicología. Al final todo es psicología, o al menos yo lo veo así.